Hola a todos nuestros oyentes de estas y otras dimensiones y realidades. Bienvenidos a Café Mictlán, a las puertas del misterio. Pues estamos aquí felices de poder grabar este podcast con ustedes, obviamente con nuestro humilde esfuerzo. El día de hoy me encuentro aquí con Enrique, es parte obviamente de nuestro equipo, Marco, Lina y nuestro invitado de hoy, Charlie. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Charlie. Gracias. Hermano Enrique, ¿nos puedes...? Faltó presentarte a ti, tú no dijiste quién eres. Bueno, yo soy René. Mi nombre es René. Claro. Mil disculpas, amigos. Los voy a acompañar todo este tiempo, que ustedes nos permitan, obviamente. Y estaremos aquí a su lado, llenándolos de todo este tipo y retroalimentándolos de este tipo de información. Amigo Enrique. Hola, sí. Vamos a empezar este podcast hablando de las realidades internas y externas del mundo, porque ambas se mezclan muchas veces. Parecen que la realidad es algo que solo vemos, tocamos, olemos, pero tiene mucho que ver también con el contenido psíquico de la sociedad personal. A lo largo de los programas lo vamos a ver cómo estas dos realidades se mezclan para conformar esto que llamamos vida. Charlie, ¿gustas agregar algo? Correcto, bueno, pues dentro de esta mezcla de realidades, creo que va a ser importante la parte que humanizamos y la parte que le compete a una potestad más allá de nuestro alcance. Entonces, yo por mi parte pienso ser inclusivo sin ser igualado, es decir, hacer la diferencia con una cualidad objetiva en cada participación, en el entendido de que este fenómeno es para generar una proximidad, no un tabú ni un adoctrinamiento. Correcto, amigo. Pues sí, hablar de la realidad en sí es extraño, ¿no? A veces se pueden percibir cosas distintas, existe, pero no es real. Por ahí en algunos libros vienen ese tipo de frases muy reflexivas, ¿no? Que creo que si nosotros nos brindamos esta capacidad de pensar, reflexionar o quizás a veces pues ser parte de otro tipo de sentir, por así decirlo, nos permite, ¿no?, seguir adelante. Y pues vámonos con el tema de hoy, ¿no, Enrique? Claro. El Bigfoot mexicano. ¿Nos traes ese tema? ¿Cómo vieron lo del gorila en Hidalgo, papá? Sí, justo, es una noticia bien reciente, tiene apenas 2 meses. Justo en este año, un hecho que de repente parece nada más anecdótico. O sea, es un caso muy clásico en ese sentido, porque son de esas noticias que aparecen, hacen ruido unos días y nunca más se vuelve a saber de la noticia. Ya después ya no se sabe qué fue del animal, si lo encontraron, si no lo encontraron, si sencillamente fue un rumor, si se descubrió que alguien inventó la historia. De hecho, no es tan fácil porque hay un video. O sea, hay un video que es el que detonó todo. Un video de 2 muchachos, dos chicos de esta vecindad, Villa de Tezontepec, en el que ellos graban el video y dicen, oye, ¿qué es esto? Y al fondo se ve un animal grande. Sí, el perfil parece el de un mono, el de un gorila grande. Es más grande que un perro. Entonces, la noticia, así como vino, se fue.
Nada más, es todo. O sea, incluso hubo reportes con los alcaldes de la región. Dijeron, ok, ya vimos el video, ya lo analizamos. No parece estar trucado, o sea, es un video real, pero no sabemos qué es. Ya se avisó a Protección Civil y quedó en eso. ¿Solo en eso? Es que, o sea, es imposible que haya un gorila acá. Yo sí, lo veo... sí. No sé, no lo concibo, no lo puedo proyectar. ¿Tú cómo ves, Charlie? Bueno, en el imaginario, como les decía desde mi participación primera, mi introducción, quiero usar dos lenguajes, uno humanizado y otro pues de una potestad superior. El humanizado es un gorila que puede ser pues la mascota de un narcotraficante que se dejó escapar, por ejemplo. Buena. Por así decirlo. Sí, esa es una posible solución, que se trate de una mascota exótica que se escapó o que la soltaron. De hecho, eso sería algo más lógico. Ya ha pasado en el país, ya se han decomisado animales, leones, tigres. De hecho yo fui justo el fin de semana pasado al zoológico de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México, y justo hay una área donde había un cartel que se especificaba que ese animal era, en este caso, un león. Estaba en rehabilitación porque había sido decomisado. O sea, justo en estos días hay animales que están siendo cuidados en el zoológico. Mira, pues estuvo muy bien ese apartadito que Charlie se sacó de la chistera, ¿eh? Perfecto, hermano. Muy bien. Qué bueno que... Sí, esa es la solución más racional, digamos, que se haya fugado. Pero aún así hay varias cosas ahí curiosas, ¿no? Varias aristas que no tienen solución fácil. Claro. Un gorila adulto pesa más de 200 kilos. Es un animal grande, por tanto come mucho. Un animal de ese tamaño suelto en un lugar que no es el habitual, deja rastros. Estaría muy nervioso, estaría come, a la vista. Dónde se esconde, claro. Debería dejar huellas, heces, dónde duerme. Sí, o sea, siempre es un hay animal, un rastro. Exacto, es detectable, un animal es detectable. Muy grande, que llamaría mucho la atención, que atraería a la fauna local, a los perros. Ándale. O sea, no es un animal que desaparezca tan fácil. Entonces, ¿por qué esas noticias sencillamente como que les pierden el rastro? Nadie sabe dónde está, nadie sabe qué le pasó. Independientemente de si se escapó o no de un dueño ahí clandestino, ¿qué pasó con ese animal? O sea, no es fácil decir dónde fue. Sí, porque imagínate, de pronto en tu terreno encontrar un animal de esas características, como que... Claro. Sí, o sea, estamos hablando, digo, de un animal grande. ¿Tú como cuánto pesarás, René? No, yo que pesaré unos 60 kilos, exagerando. Imagínate, ¿no? yo creo que todos los que estamos aquí ni juntos pesaríamos lo del gorila, ¿no? O sea, estamos hablando que 5 personas no lo igualan. En el gorila sin ninguna bronca. Sí, o sea, imagínate, es un animal muy, muy grande. Y te digo, o sea, para que se le pierda el rastro tan rápido, es algo cuando menos curioso. Y de analizarse. Sí, justo esto porque ya buscando información para el programa, para el podcast, me di cuenta hasta entonces que había un precedente mitológico. Más adelante vamos a traer al menos de pasada, una leyenda local, precisamente de Hidalgo, en la que ya siglos antes se hablaba de lo que ellos decían el simio depredador. O sea, la leyenda tenía ese recuerdo de un animal antropoide, peludo, grande, simiesco, con ciertos rasgos humanos, que ya se había visto no en estas fechas, sino ya siglos antes. Es decir, ya hay un rastro ahí histórico que se puede seguir. Claro, se puede desenmarañar, y a través de ahí creo que también podemos pues prácticamente brindarnos otra perspectiva, que es justamente lo que estamos haciendo en este programa, ¿no? ¿Tú qué piensas, Charlie, de este tipo de criptozoología?
Claro, los animales, bueno, yo pensaría de inmediato en Castañeda, ¿no? En los distintos tipos de nahuales en los que podemos transmutar. Ujú. Ahora, por supuesto, no por decirlo comúnmente, sino pues poniéndole sazón, sería una mezcla entre vestigios tecnológicos. Digamos que el registro de la cámara puede haber captado al gorila o esta entidad, pero no necesariamente tenemos que asociarla con un simple gorila, ¿no? Ni con algo que se escapó o que deja un rastro. Pues realmente, si no hay más pruebas, más que un pequeño video, siento que es momento de ir a las no pruebas, al no ser del gorila. Claro. Y este no ser implica, por supuesto, la parte mitológica que decía Enrique, y por supuesto también la plausibilidad de una voluntad, pues no superior, pero sí, vaya, superior al gorila. Muy bien. Sí, muy bien lo que nos dice Charlie. Tienes mucha razón en esa relación antropológica, porque al principio de la noticia el presentador, un poco como en broma, dice: ¿será este el nuevo chupacabras? Ya asociándolo precisamente con algo paranormal. O sea, él ya como que intuye que ahí en esa noticia hay algo más que la aparición de un animal. O sea, él ya como que ya se las huele y dice: como que esto ya lo escuché en algún momento, ¿no? No suena convincente, ¿sabes? Sí, exacto. Sí, en esta leyenda que hablábamos sobre el simio depredador, fue parte de una conferencia que se llamaba Metáfora de la Identidad Otomí en la Sierra Oriental de Hidalgo. Fue una antropóloga, María Elena Garret Ríos. Y en esa leyenda, la aparición del simio es resultado del castigo a unas personas que infringen un lugar sagrado. En la leyenda, unas personas que no obedecen las costumbres del pueblo se asientan en un monte que para los lugareños era sagrado. Luego entonces se les aparece este simio que los indígenas asocian con el señor del monte, con el dueño del lugar. Entonces es lo que nos decía Charlie, que tiene que ver con estas entidades como protectoras de la naturaleza. Ahí en esa leyenda ya hay como una conexión, ¿no? En la que nos dice, las apariciones de este tipo obedecen a seres que no son físicos, sino que es como un avatar de este dueño del monte. Eso es lo que nos dice la leyenda. Entonces ya nos está hablando de un problema que no es solo el buscar un animal, sino una entidad mitológica, más que nada. Sí, pues como bien mencionaba Charlie, Castaneda maneja aborda de una manera muy distinto todo esto, ¿no? De los animales totémicos, y que cada uno de cierta forma tiene esta capacidad de transmutar de acuerdo con ciertos estímulos de la mente, y pues ¿por qué no descartar que tal vez estamos ante un caso así, ¿no? Ante una persona con esta capacidad, que no porque, pues, como bien mencionaste, ¿no? Estemos en estos tiempos, ya se había mencionado hace milenios. Entonces, pues, obviamente esto es algo que yo creo que se hereda, pasa de generación en generación, ¿no? Este tipo de facultades, capacidades, estados mentales, que obviamente siguen ahí, ¿no? O sea, están presentes tanto de nuestro lado como yo creo que en todas partes del mundo, ¿no? De cierta forma. Sí, en esta disciplina que le dicen criptozoología, justo hay como dos vertientes, ¿no? La más tradicional,
que trata a estos animales como un ser físico y otra que ya se mete en otras partes más parafísicas, ¿no? Es decir, muchas veces el Bigfoot, digamos, tradicional, el de Estados Unidos, el norteamericano, muchas veces se insistió en que era una especie desconocida, oculta en los bosques. Pero lo que muchas veces se insistían los escépticos era, bueno, ¿y si es un animal, por qué no hay rastros? ¿Por qué no hay heces? ¿Por qué no encontramos cadáveres? Es decir, si es una especie X, al menos debemos encontrar huesos, piel, un refugio, desechos de alimentos, cáscara de qué se alimenta, el impacto, o sea, todas estas cosas que no existen, pero que al mismo tiempo sí hay testimonios, nos hacen pensar que se trata, pues sí, de una entidad que no es fauna, sino que es parafísica. Esto ya lo decía un autor muy conocido en los mundos del misterio que se llamaba John Keel. Él ya en los 50 decía, estas entidades es como si vinieran de otro plano, interrumpieran aquí un ratito, hicieran un pequeño desastre y regresan. Porque así como se vienen, se van. Nada más tienen ahí una estadía. Sí, exacto, un periodo de actividad muy leve, unos días, una semana, y no se vuelve a saber de ellos. Es curioso cómo hasta lo mides en tiempo y para ellos igual ni es tiempo, ¿no? Ha de ser un estado mental, tal vez. Qué curioso, esto está... Sí, claro, es el enfoque que le daban para explicar esa ausencia de pruebas físicas, ¿no? Ha pasado también con el Yeti en Nepal, en el Himalaya, que hay tantísimos testimonios, pero no hay pruebas. O sea, no hay algo fidedigno que digas, este es un hueso de un Yeti, ¿no? Encontramos crías de Bigfoot, o hay pruebas de que aquí había una manada que se desplaza. No hay nada de eso. Simplemente es como que aparecieran en nuestra realidad, interrumpen nuestra cotidianidad y regresan a donde sea que se encuentran. Es algo muy curioso, ¿no? Y ya los pueblos originarios ya los veían precisamente por eso como seres supranormales, ¿no? Deidades o espíritus. A veces se hablaba de que eran espíritus guardianes. De eso hay muchas leyendas alrededor del mundo. Yo recuerdo haber leído una, me parece que brasileña, donde hablaban del caipora, wow, que es precisamente una entidad igual, peluda, antropomórfica, que camina a 2 pies, que cuida el monte, y ahí tiene una particularidad. El caipora tiene los pies al revés. En vez de las puntas, en vez de los dedos apuntando hacia adelante, están hacia atrás. Okay. Entonces decía que esa es como la particularidad de ese Bigfoot brasileño, digamos. Cosa curiosa, esa misma particularidad se repite en el sisimite. Uh-huh. El sisimite maya, que es como la versión maya del Bigfoot, también tiene los pies al revés. Justo por eso mencionan que es difícil de rastrear, ¿no? También, obviamente... Sí, porque cuando tú crees que va en una dirección, claro, en realidad va en la otra, ¿no? Es como una curiosidad que tienen estas entidades parafísicas de tener como un rasgo característico, sí. Qué raro. Muy curioso. Y suena que es, como bien mencionas, la misma forma de vida, pero que tiene esta capacidad como de proyectarse en distintas zonas, simplemente, ¿no? Sí, ese es otro rasgo interesante, porque en casi todo el mundo hay testimonios del Bigfoot. Por ejemplo, en Australia le dicen Yowie, en Indonesia Yeren, como dijiste, Yeti. Sí, el Yeti, el Bigfoot, el Sasquatch. El Sasquatch canadiense. Aquí en Yucatán te digo el sisimite. Pero parecen ser la misma entidad y al mismo tiempo no. Joren Coleman, otro investigador, decía que era muy curioso cómo ese ser tenía similitudes con la población local. Por ejemplo, en Indonesia, donde la gente no es muy alta y no es muy corpulenta, su Bigfoot también era así, más pequeño, como más endémico. Delgado, como endémico, sí, tal chingón. Cual. En Estados Unidos, donde la gente suele ser de estatura más alta y más grande, el Bigfoot es enorme, ¿no? Sí. Y curiosamente aquí también, aquí los casos mexicanos
hablan de una entidad más delgada, más bajita, y sí, no tan corpulenta como la de su primo del otro lado de la frontera. Claro. Es curioso cómo hay esa como simbiosis entre la población humana y este tipo de entidades. Pura apreciación, ¿no? Sí. Charlie, ¿cómo ves? Sí, la apreciación es un asunto que debemos de trabajar con especial cuidado, porque creo que con el comentario de Enrique nos puede quedar claro que no somos dueños de nuestra propia percepción, que el fenómeno paranormal responde a una actividad del inconsciente, a una actividad neuronal que demanda un nuevo espacio donde la vida se abre paso a nuevos campos de conciencia, nuevos éteres, por así decirlo, pero solo digo eso porque es lo más abstracto que se me ocurrió. Pues de esto hay mucho que decir, pero todavía no pienso explayarme, solo con el brevario de que, pues, como decía René de Castañeda, si nosotros podríamos crear nuestra realidad, también podríamos crear un Bigfoot. Un Bigfoot, exacto. Muy bien. ¿Enrique? Sí, es interesante lo que nos decía aquí el amigo, porque sí tiene que ver con el inconsciente colectivo, con el imaginario de las sociedades, que casi como si soñáramos estas entidades y de alguna manera les diéramos como cierta realidad a esos sueños. Es como si estuviéramos soñando la realidad que vivimos de repente. Luego quizás pudiéramos hablar de eso. Hay mucho que hablar sobre ese aspecto, y es algo que creo que nos dice mucho de nuestros miedos, de nuestras inquietudes, de nuestros deseos. Muchas de estas apariciones nos hablan de eso, del inconsciente de las sociedades, de lo que espera del futuro, de lo que teme, a lo que aspira. Mucho de eso tiene que ver con sus leyendas, ¿no? con sus mitos, incluso con mitos modernos, ¿no? Mitos como los de los ovnis, por ejemplo, ese mito tecnológico de la actualidad, ¿no? Ese miedo quizás interno que tenemos como sociedad occidental. Regresando un poco al Bigfoot y a las pruebas, bueno, a los testimonios que hay de él en esta parte del mundo aquí en México, quisiera compartir un testimonio de un naturalista ya muy antiguo, 1756, en plena colonia, un padre de origen alemán, Ignaz Pfefferkorn. Él escribió un libro de descripciones naturalistas que se llamaba Descripción de la provincia de Sonora. Él ya había tenido encuentros con un oso grizzly. En el mismo libro, en capítulos anteriores, dice cómo de camino a la colonia de Sonora los atacó un oso grizzly, que incluso llegó a matar al guía que los llevaba. Entonces él ya había tenido contacto con esos animales. Era muy difícil que confundiera una especie con otra, era su especialidad. Y aún así se maravilló cuando la gente local empezó a contarle sobre lo que ellos llamaban simios de madera. Es decir, este naturalista, este padre jesuita, empezó a hablar con los locales, y ellos le contaban que tenían problemas con lo que ellos llamaban los simios de madera. Él escribe esto: los osos, entre comillas, son una amenaza especial para la cría de ganado, ya que comen muchos terneros. Y si ninguna presa más pequeña cae en sus garras, atacarán incluso caballos, vacas y bueyes. Se deleitan especialmente en comer maíz, siempre y cuando todavía esté tierno y suave. Ay del campo si un oso hambriento aparece en la noche. Come tanto como puede y se lleva todo lo que puede llevar en sus poderosos brazos. Hay algo curioso. Pues se lleva el maíz con sus brazos. Los osos no comen maíz. Y los osos no pueden agarrar nada con las manos, no tienen manos prensiles. O
sea, tienen garras. ¿Cómo agarra un maíz y cómo se los lleva? Ahí ya dice, ¿qué? O sea, parece como si este naturalista hubiera tenido que hablar de osos porque no tenía otra referencia. O sea, lo que los naturales, los del lugar le decían, sencillamente no sabía dónde ponerlo. O sea, él decía, ¿de qué me están diciendo? Lo único que se le ocurrió era que estaban hablando de osos, pero aquí dicen, o sea, de entrada un oso no come maíz. Al hacerlo, es decir, cuando estos osos se metían a los maizales, arruinan todavía más el campo al romperlos y pisarlos. Es decir, estos animales se metían ahí entre el maizal y empezaban a escoger lo que querían, pisaban, rompían las mazorcas. Los habitantes del país afirman que un oso se defiende arrojando piedras cuando tratan de ahuyentarlo, y que una piedra arrojada de sus patas viene con mucha más fuerza que una lanzada con la mano del hombre más fuerte. Esto parece ser notable porque se supone que el oso tira las piedras hacia atrás en su huida. Es decir, cuando ya lo pescaban en la maroma, el oso se echaba a correr con su mazorca y iba aventando piedras hacia atrás para que no lo siguieran, con fuerza, ¿no? Sí, o sea, dicen con una sobrehumana, fuerza. ¿No? Exacto. No, más bien esto suena como a un híbrido, ¿no? Pues a alguna clase de animal que tuviera las manos prensiles para arrancar, para atrapar, para llevar. Pensante, o sea. Que caminaba en 2 pies, porque cómo iba a llevarse el maíz en 4 patas, ¿no? Forzosamente era un ser que tenía que agarrar las cosas como nosotros, que las tomaba, que podía correr. Es decir, un oso se puede parar en 2 patas, pero no corre. No. Y no puede sostener esa postura mucho tiempo. Su columna no está hecha para eso. No, naturalmente es para que esté en 4 patas. Claro, o sea, se levanta un poco, pero que agarre, que corra, que aviente piedras. O sea, ¿cuándo un oso va a agarrar? Y que las eche hacia atrás. Y con, o sea, con puntería, cabrón, por lo que. Así es decir, la descripción que hace este hombre ya en 1756. Jesuita y naturalista, o sea, una persona culta, una persona que sabía. Difícilmente confundiría un espécimen, ¿no? Pero sí, pero el hombre que decía, ¿no? O sea, osos. Si él, pues sí, es lo único que podía decir, porque ¿qué más podía hacer, no? Debió haber sido para él un completo enigma, porque se sabe que en América nunca ha habido simios grandes. O sea, no hay registro de ninguna especie. O sea, gorilas solo hay en África, orangutanes en Asia, pero en América no hay el más mínimo registro fósil de una especie grande, nunca la ha habido. Entonces, para un naturalista debe haber sido un enigma ahí total, ¿no? ¿Qué era esto que atacaba a la gente en Sonora? Claro, y en qué región también. Sí, claro. O sea, eso es muy importante, ¿no? Sí, es interesante que estaba muy al norte, y si nos vamos todavía más al norte, cruzando quizá Texas, California, ahí ya hay culturas apaches que ya hablaban del Bigfoot. O sea, ya en esas regiones ya no era un enigma, sino que ya era un ser que conocían a la perfección. Ahí hay muchas leyendas sobre estos seres. O sea, hay una tradición enorme y muy rica en esa región. En Sonora, pues era algo todavía como que decían, oye, ¿qué nos está pasando acá, no? Este oso que avienta rocas, cabrón. Híjole, está muy bueno este tema. Yo creo que retomando esto que decíamos de la percepción, como Charlie bien mencionaba, ¿no? Y aunado a hace rato que teníamos una breve plática Enrique y yo, que híjole, transmítenos esto, hermanito, que cómo justamente estabas asentando el hecho de que ven como Bigfoot casi como un culto, ¿no? En el norte, como algo. Ah, claro, sí. Bueno, ¿cómo tiene ese impacto cultural del otro lado de la frontera, ¿no? El Bigfoot en Estados Unidos, como te decía, es casi como un rockstar de los monstruos, ¿no? Hay un buen de mercadotecnia. Sí, ahí tiene el impacto cultural es bestial. Del otro lado hay series, muñecos, gorras, sí. Hay cereales del Bigfoot. O sea, ahí es una estrella. Es como
el monstruo icónico estadounidense. Sí. Y de este lado no tiene ese impacto, a pesar de que sí hay testimonios. Eso es interesante porque pareciera como si fuera propiedad del otro lado, ¿no? Como si los monstruos respetaran nuestras fronteras políticas, ¿no? Como si nada más se quedaran del otro lado. Pero no, o sea, las leyendas están en todas partes del mundo, en todo el mundo. aparentemente. Solo que como que no conectan de la misma manera con unas sociedades y con otras. Sí, porque pues es totalmente... O sea, te vas de un extremo a otro, ¿no? Como de un lado ves playeras y gorras, todo este marketing, y pues del otro lado tiene que haber un respeto para que este tipo de entidades, pues uno no tiene que perpetuar, ¿no? Incluso ciertas zonas naturales. Porque pues si no, como bien dices, hay leyendas que cuentan que pues hay daños, ¿no? Irreversible, por así decirlo. Entonces... Sí, del otro lado, en Estados Unidos, usualmente es eso, es como un monstruo buena onda. Buena onda, pero eso, ¿no? O sea, como una aparición de Halloween. Y de este lado, las leyendas nos hablan de un ser, te digo, que tiene que ver más con la naturaleza, con los espíritus naturales. Es decir, tiene como que un simbolismo más como sagrado, de cierta forma. En Estados Unidos te digo, no, quizás su popularidad lo ha hecho demasiado, pues sí, demasiado pop. Es un monstruo, es casi como Frankenstein o Drácula, ¿no? Un monstruo de serie, de televisión. Claro. Ajá, pero aquí no tiene ese impacto, pero las leyendas hablan de él como de una entidad natural. O sea, tío, es más como un espíritu, una cosa así extraña. Sí, suena que custodia un espacio específico incluso, ¿no? Uh-huh. Eso, digo, a pesar de que es el mismo, no, como que no checa en ciertas cosas. O sea, sí. La ambivalencia y esa capacidad de que perfectamente bien se remarca tanto culturalmente, ¿no? Que yo creo que nuestros vecinos del norte tienden mucho a eso, ¿no? Un ejemplo es Alf, por ejemplo. Sí, ¿no? Claro. Siento que... Sí, había una serie, ¿no? Llegó a pasar en la tele abierta aquí, ¿no? Sí. Una familia que adoptaba un Bigfoot y un rollo así, era como una cosa ochentera, ¿no? Sí, creo 80s o principios de los 90s. Justo en algo así estaba pensando. Sí, hay una, en plan de comedia. Claro, sí, o sea, es eso, es un fenómeno cultural. Enteramente, totalmente. Sí, Charlie, ¿gustas agregarnos claro. algo? Claro que sí. Ahora tengo mi idea mucho más clara al respecto con sus participaciones de ustedes. Ok. Pues quiero decir que no tiene que ser tan paranormal. Solamente hay que identificar que hay funciones neuronales que no alcanzamos a discernir porque usamos el 10%, está demostrado, de las funciones neuronales, y el otro porcentaje está creando realidades que nos están llamando la atención. Es una doble conciencia en este aspecto, y la doble conciencia es capaz de, en la medida de que la primera conciencia, no la doble, sino la primera, sea inclusiva, respetuosa, como tú bien dices, coercitiva, etcétera, va a permitir los enlaces covalentes de los electrones de la materia, o en otro sentido, vaya, la cohesión de los átomos, para que aparezcan riñones, aparezcan chupacabras, aparezcan simios, se muevan montañas, tiemble o algo pase en función de un llamado superior de esta conciencia doble, que no es nada pasiva, solo que nosotros no interferimos en ella. Nosotros nos quedamos 100%, o bueno, no 100, pero un 80%, ojalá no 100%, sino que nos quedamos un 80% punto en estos mecanismos y estas leyes que gobiernan nuestras mentes. Muy bien, amigo. Muy bien. Y bueno, aquí para cerrar tenemos también una nota
Otro testimonio, claro. Un testimonio más. Un incendio en Guadalajara en 2012. Y bueno, esto fue ocasionado por quema de basura clandestina. Tengo entendido que afectó cerca de 10,000 hectáreas durante 3 días. Este incendio estuvo, pues, devastando, ¿no? Toda esta zona natural. Y justamente durante ese ínter en el que, pues, las personas estaban tratando de apagar el incendio, se divisó, ¿no? Otro Bigfoot mexicano, ¿Quique? Sí, así es. Esta nota fue importante porque el incendio fue muy severo y hubo incluso alertas sanitarias en Guadalajara por el humo, por la ceniza que caía durante varios días, todo el cielo oscurecido, estuvo tremendo. Aquí hay una nota de una investigadora que ya falleció, Bobby Short, y en un libro que escribió que se llama De facto Sasquatch, ella dijo que recibió un email de una persona que se llamaba Alejandro Álvarez Núñez, quien dijo ser bombero y que había participado en el combate del incendio que causó estragos en el Bosque de la Primavera en Guadalajara, el 26 de abril de 2012. Según informa en su correo electrónico, afirmó que su cuadrilla de bomberos quedó espantada al ver cómo 2 seres monstruosos, él describió eso, 2 seres monstruosos, huían corriendo de la línea de fuego en la que estaban trabajando los hombres. Es decir, ellos estaban ahí apagándolo y de repente vieron que 2 seres monstruosos salieron de ahí entre el bosque, ¿no? Abundantes detalles, el bombero señaló que los seres de pesadilla estaban cubiertos de pies a cabeza con un pelambre desaliñado, agregando que ambos corrían tomados de la mano. Y que parecía así es, y que parecían haber estado ocultos tras un árbol. Estaban echando pasión, padrino. Los interrumpieron. Sí, imagínate ahí en pleno incendio y ellos bien estaban en llamas. Sí. Posiblemente estaban ocultos, evitando ser vistos por el personal que combatía el incendio. Álvarez agregó que no sabía el nombre que se le daba a esos seres en Jalisco, pero que eran enormes y muy raros. El par de pie grandes medía aproximadamente 2 metros de alto y estaban aterrorizados, él pensó. Aún así el bombero no llegó al grado de clasificarlos como gigantes, ya que les pareció más bien flacos y temerosos. Les sorprendió además verlos corriendo descalzos sobre la ceniza humeante, y los brigadistas se avisaron mutuamente de la presencia de los intrusos a lo largo de la línea de fuego. Es decir, estos mismos bomberos ven, ¿no? Se encuentran con las entidades en pleno incendio y ahí ese detalle que él menciona, ¿no? Que los 2 seres caminaban sobre las cenizas prendidas. Claro. Ahí ya nos habla igual de otra curiosidad, ¿no? Capacidades distintas. ¿Cómo es posible que un animal pueda pisar algo en ese estado sin lastimarse, ¿no? Hablando de un animal descalzo. Ahí ese detalle igual nos pone sobre aviso de que son otra clase de seres, ¿no? Similar a esto, hay casos, por ejemplo, en Alaska, donde nieva mucho, en los que hay gente que está segura que vio un ser de estos andando en el monte y cuando regresa no encuentran huellas, lo cual es imposible porque un animal de ese peso, de ese tamaño, dejaría unas huellas enormes en la nieve, ¿no? Y solo en la nieve, que es tan frágil. Y sin embargo parece como si no tuvieran peso, ¿no? Como si no fueran corpóreos del todo. O sea, igual en este caso, ¿no? Las cenizas ardientes es como si no le afectaran. No las tocaran. Como si no las tocaran. O como si no tuvieran esa consistencia física como nosotros, ¿no? De una forma u otra, el testimonio pues nos habla otra vez de seres simiescos dentro de nuestra república, ¿no? Y casos aquí, recientes, México, muy reciente. Está buenísimo ese caso. Ese sí no lo había escuchado para nada, amigo. Sí. Con ese sí estoy medio impactado. ¿Quieres, Charlie? ¿Gustas agregar algo más? Claro. ¿Cómo estás viendo todo esto del Bigfoot? ¿Qué te pareció este caso de la pareja que estaba echando pasión, que estaba en llamas? Sí. Igual ellos fueron los que iniciaron
Ese incendio. Bueno, yo como lo que sugerí en un principio, encuentro una condición en la visualización por un humano, independiente de toda la basura que dije de humanizar el lenguaje para estos fenómenos paranormales. Uh-huh. Lo único humanizable que encuentro sería el hecho de que los sujetos espectadores tengan cuando menos una epifanía en su conciencia o un espacio libre, habitable para el fenómeno. En este sentido creo que estos seres en el fuego bien pueden ser la representación de algo así, ¿no? La representación de esto, de una advertencia. Una ¿sí? advertencia. ¿Qué piensas, Quique? Sí, vaya, tocó muchos puntos bien curiosos. De repente pareciera que no tiene que ver, pero no, sí, bastante. No nos va a dar tiempo, claro, de agotar el tema, pero hay muchos testimonios de Bigfoots en los que de plano ya sí, te dejan como que en el vilo de que, bueno, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es esto? ¿Estoy despierto? ¿Es un sueño? Es como dice Charlie, como hay como una encrucijada entre nuestra realidad y otra. Es como que estás echando un vistazo a otro lugar que no es el cotidiano. Claro, al otro lado. Sí, claro, o sea, de repente dices, bueno, ok, estos seres andan ahí paseando en el fuego, no se queman. Pues parece como si lo hubiera soñado, pero ¿cómo es que estamos aquí varios y todos lo vemos, no? O sea, es un sueño compartido. ¿Qué clase de experiencia sí, ¿cómo se le, psicológica es esta, no? O sea, te digo, hay casos en los que, por ejemplo, se habla de que las personas tuvieron la percepción, la sensación de que el Bigfoot les hablaba telepáticamente. O sea, dices, ¿cómo te quedas con eso? ¿No? O sea, dices, claro. ¿de qué estamos hablando? Claro, la palabra que... perdón que te interrumpa, Enrique. La palabra que usan en ciencias sociales para estos tipos de fenómenos es intersubjetividad. Sí. Es una red. Es una red dentro de redes que permite, dentro de los nexos entre las redes, abrir portales a otro tipo de percepciones. Muy, muy interesante. No, eso, si nos vamos por este camino, nos va a llevar muy lejos, ¿no? Pero, sí, o sea, pues sí, como en un cruce de realidades entre la cotidianidad que tenemos y esos otros mundos o estas otras realidades, siempre generan ese tipo como de reflexión, ¿no? Como sí, este asombro, pero después como esa reflexión de, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viviendo, no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta atmósfera? ¿Qué es esta realidad? Sí, claro. Yo siento que se crea como una atmósfera, ¿no? Así, es que está cañón lo que dices. Esto de que telepáticamente les hablaba, pues es como que un conjunto, ya varias personas percibiendo esto. Es desconcertante. O sea, si en alguna ocasión llegamos a tocar el tema de nuevo, igual traemos esos casos como más extremos en los que de plano, o sea, eso dices, no, o sea, esto ya, o sea, si esta persona no me está mintiendo y me está diciendo lo que vivió, eso no era un animal, o sea, descartado ya, o sea, eso no era un animal, era otra cosa, pues era otra realidad, O sea, ¿cómo es posible, no? Que camine y no deja huellas, que anda por el fuego y no se quema. Que aviente piedras, que te da la sensación de que está hablando. Que coma maíz. Hay casos, ¿no? Los que coma maíz, que desaparezca. Eso está impactante, ¿no? Sí, o sea, un oso que come maíz. El oso maicero, ¿no? El oso maicero. Sí, o sea, es una cosa que dices, oye, esto no era así. Claro. No, hombre. No, pues está increíble este tema, Quique. Gracias por habernos traído, compartido. Creo que ha estado de perlas este día. Charlie, te agradezco que estés aquí con nosotros. La verdad, muy, muy, muy nos brindaste este mensaje tan de corazón, justo como lo estás denotando.
te agradecemos en serio, que hayas estado aquí, amigo. Muchas gracias, amigo. Agradecemos a Marco, a Lina, amigo Quique. Estamos aquí a sus órdenes para cualquier cosita. Pueden dejarnos los comentarios que gusten. Y pues nada más recordarles, ¿no? Este espacio es gracias a Café Sanat y a Librería Agartha, que obviamente nos brinda todos estos temas de esoterismo, magia, misticismo. Y pueden checar todos los links ahí en la descripción del video. Les mandamos un fuerte abrazo. Los esperamos en el siguiente podcast. Y esto fue Café Mictlán, a las puertas del misterio.